Hola, soy Joana Zapata de la institución universitaria Visión de las Américas. Hoy voy a explicarles acerca del tema de la teoría del delito. ¿Qué es la teoría del delito? Es la herramienta que permite al derecho penal establecer si una persona es responsable penalmente o no. La teoría del delito contiene unos elementos que son esenciales, que son indivisibles, deben compaginar y complementarse el uno y el otro. Para esto, varias escuelas del derecho penal han establecido que son 4, algunos dicen que son 3 elementos o 5. En esto difiere. ¿Qué pasa allí? Si nos basamos en nuestro Código Penal colombiano, se dice que para que una conducta sea punible requiere de 3 elementos, que son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Esos son los 3 que se manejan actualmente en Colombia. Es importante que antes de entrar a analizar dichos elementos conozcamos quiénes son los sujetos que hacen parte de un delito. De un lado tenemos a los sujetos activos y de otro los sujetos pasivos. Pero ¿quiénes son los sujetos activos? Son aquellos que cometen el delito. Hemos escuchado decir varias veces el autor intelectual. Esto en Colombia no opera. En Colombia se llama el autor determinador, que es quien instiga, aconseja y presiona a otra persona para que cometa el delito. De otro lado está el mediato, que es quien domina la acción y solamente utiliza al otro como un instrumento para llegar a su fin. También hemos hablado de coautor, cómplice, pero es importante aclarar las diferencias. El coautor es aquella persona que hace parte esencial del delito. Él aporta un resultado, se llega a unos acuerdos, se dividen las funciones, como en el caso de un secuestro. Esta persona sería quien va, recoge la víctima, la lleva en su carro y ya la lleva al sitio donde va a estar secuestrada. Por otro lado están los cómplices. ¿Quién es el cómplice? Es la persona que también hace parte del delito, pero no es esencial. En este caso también se llegan a unos acuerdos, sean previos, sea durante el delito, pero además no contribuye al fin. Es decir, el que señala y dice, dispárele a este. O por ejemplo, en el caso de un robo, el que guarda el objeto robado. Bueno, y cuando hablamos de autoría, ¿a qué nos referimos? Es la persona que participa directamente y ejecuta la acción, es decir, el que dispara el arma, el que roba. Un ejemplo claro donde se ven los diferentes tipos de sujetos activos es La Casa de Papel, la serie. Allí encontramos varios personajes que cumplen con las funciones dentro de una organización. Está el profesor. El profesor en este caso sería el autor mediato, es el que domina la acción y utiliza a los otros como herramienta. Él nunca estuvo presente durante los enfrentamientos ni durante el robo del banco. Están también los coautores y los cómplices, allí se manejan todos esos perfiles. De otro lado, el sujeto pasivo es la víctima, es sobre quien recae la acción del delito. Después de conocer los sujetos, es importante que hablemos de la conducta, que puede ser por acción o por omisión. Cuando hablamos de omisión, podemos hablar de dos tipos, la propia e impropia. La propia está reglamentada en nuestro Código Penal colombiano y trata de la posibilidad que yo tengo de socorrer a otra persona y aún así no lo hago. Por ejemplo, un médico está en un restaurante y ve que una persona se está ahogando. Él conoce primeros auxilios y sabe cuáles son los mecanismos para que esa persona pueda expulsar el alimento que está obstruyendo el paso de aire. En este caso hablamos de una omisión propia. La omisión impropia sucede cuando yo estaba como garante de un bien jurídicamente protegido y decido no actuar. Por ejemplo, en el caso de una persona que llegue con un infarto a un hospital y el médico se sienta y dice, no lo voy a atender, no quiero. En este caso hablamos de una omisión impropia. También está el salvavidas, quien fue contratado, capacitado para rescatar personas en una piscina, ve que la persona se está ahogando y decide no socorrerlo.
En materia penal, las conductas se sancionan por dolo, culpa o por preterintención. El dolo es la intención de actuar con conocimiento y voluntad. Se encuentra en nuestro Código Penal en el artículo 22. Un ejemplo del dolo, yo voy en el carro y quiero atropellar a alguien. Simplemente conduzco y lo atropello. Ahí tuve la intención de actuar. ¿Qué es la culpa? Es actuar con descuido, violando el deber objetivo de cuidado. Un ejemplo, yo voy en mi carro, suena el celular, yo contesto, atropellé a una persona, no tenía la intención de hacerlo. Ahí hablamos de culpa. Y la preterintención es cuando el resultado excede la intención de la persona. Es decir, yo quería herir a alguien con arma blanca en el brazo, simplemente quiero asustarlo. Pero yo no sabía que esta persona tenía problemas de coagulación y muere desangrado. En este caso, la actuación fue preterintencional. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Ya después de conocer que hay unos sujetos, que hay unas conductas, vamos a entrar en los 3 elementos fundamentales de la teoría del delito, que como les decía anteriormente son la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es la categorización del delito. Para que un delito sea considerado como tal, debe estar tipificado de manera clara, inequívoca y expresa. El segundo elemento es la antijuridicidad, que como su nombre lo dice, es lo contrario a nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el hurto y el homicidio. Es importante aclarar en el tema de la antijuridicidad que hay excepciones donde el ordenamiento justifica ciertas conductas consideradas antijurídicas. Aquí vamos a poner un ejemplo en el caso de un bombero. Hay un delito que se llama daño en bien ajeno, pero el bombero tenía que ingresar a esa casa debido a que la persona se estaba muriendo por una fuga de gas. Otro ejemplo que excluye la antijuridicidad es la legítima defensa. En el caso en que un vigilante hiere a los asaltantes de un banco intentando salvar la vida de los que están allí. Por último, el consentimiento de la víctima, donde un cirujano necesita operar a una mujer que tiene apendicitis. Eso, rajarla y cortarla, se llama una lesión personal, pero ella firma un consentimiento donde aprueba el procedimiento. Ahí se exoneraría. Y el tercer elemento es la culpabilidad. Es la característica que tiene una persona para que se le impute el hecho. Acá hay un tema que tenemos que abordar y es la imputabilidad. ¿Qué es? La imputabilidad es la capacidad que tiene una persona de entender las consecuencias del acto que está cometiendo. Acá también encontramos a los inimputables. ¿Quiénes son? Son las personas que por su capacidad mental o por su edad no son conscientes de las consecuencias que puede traer un acto. Por ejemplo, un niño de 3 años que encuentra en su casa un frasquito y se lo da a su hermano y no sabe que es un veneno, obviamente él no quiere cometer un homicidio, él no sabe las consecuencias del acto que está cometiendo. En este caso hablamos de los inimputables. En nuestro ordenamiento jurídico, los inimputables son los menores de 18 años quienes están reglamentados por la Ley de Infancia y Adolescencia. Recapitulando, entonces, los 3 elementos que les acabo de mencionar son indivisibles y deben complementarse el uno del otro. No pueden haber 2 y el otro no funciona, no aplica, no. Deben estar los 3. Hay un elemento adicional que algunas escuelas del derecho lo consideran y es la punibilidad. Y es finalmente cuando se cumplen los 3 elementos anteriores ya se da el proceso de la pena. Autorizo a la institución universitaria Visión de las Américas para que haga uso de este material con fines académicos.